La función cuadrática, la forma canónica, los elementos de la parábola y las formas factorizada y general. En el tutorial, primero de este tema, terminamos con un ejemplo en donde nosotros graficábamos la función f de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 4. Y en ese tutorial terminábamos viendo cómo la parábola tenía una gráfica como aparece en color azul. Habíamos dicho que esa forma canónica nos había indicado que la gráfica en color rosa, la más básica, se desplazaba horizontalmente 3 unidades a la derecha y 4 verticalmente hacia abajo, y que por tanto en esa forma canónica aparecían las coordenadas de su vértice, el vértice cuyas coordenadas son 3, menos 4. Habíamos dicho que, viendo la gráfica, observábamos que la parábola intersectaba a los ejes cartesianos en algunos puntos. Pues bien, en este tutorial vamos a hablar de los puntos relevantes que necesitamos para hacer la gráfica cualitativa de una parábola. Otros puntos importantes de la función parabólica, además del vértice, son la ordenada al origen y las raíces de la función. La ordenada al origen es el punto de coordenadas 0, y. Es justo el punto donde la parábola intersecta al eje y. Por su parte, las raíces o abscisas al origen, o también se les llama ceros de la función, son los puntos donde la gráfica intersecta al eje x, y esos puntos siempre son de coordenadas x1, 0 y x2, 0. Esos puntos raíces se pueden llamar así, x1, 0 y x2, 0, para referir que se trata de dos valores en x. Bien, ¿cómo calculamos esos valores desde la forma canónica cuando no es posible observarlos? En este dibujo se ven claramente los puntos, pero ¿cómo los vamos a calcular cuando yo tenga la forma canónica de una parábola y no me sea posible visualizarlos? Bien, vamos a retomar nuevamente nuestro primer ejemplo y vamos a comenzar definiendo el concepto de ordenada al origen. Habíamos dicho, es el punto donde la función intersecta al eje y en ese punto el valor de x es de 0. Bien, ¿qué es lo que debemos calcular entonces? Pues para calcular la ordenada al origen debemos de calcular la función evaluada en 0. Hemos dicho que nosotros conocemos la función canónica que habíamos dado desde un inicio. Pues bien, calcular f de 0 significa sustituir a 0 por el valor de x. Al sustituirlo y hacer las cuentas correspondientes, obtendremos que f de 0 es igual a 9 menos 4. Es decir, f de 0 es igual a 5. Y se corrobora lo que estamos viendo. La parte relevante no es que veamos el punto que ya sabíamos. La parte relevante es cómo hago para calcular ese punto cuando no tengo la gráfica a la mano. Eso es lo relevante. En este caso la gráfica solo me está confirmando un procedimiento que estoy realizando. Bien, ese es el caso de la ordenada al origen. Siempre se va a calcular igualando x a 0. Ahora bien, las raíces. Hemos dicho que las raíces es el punto o los puntos en donde la función intersecta al eje x. En ese punto o en esos puntos, el valor de y es de 0. Es decir, dada la función canónica, lo que debo de resolver es f de x igual a 0. La función debe de ser igualada en y a 0 y debo resolver x. Bien, tengo la función canónica. La igualo a 0 en y vamos a hacer el despeje de la variable x. El despeje tiene que hacerse con mucho cuidado. Primero despejamos el 4, será positivo, y entonces 4 será igual a x menos 3 elevado al cuadrado. Segundo, vamos a eliminar la potencia calculando la raíz cuadrada en su lado izquierdo. Sabemos que esa raíz cuadrada tiene su valor positivo y negativo.
y en este caso la raíz cuadrada de 4 es exacta. Por tanto, vamos a decir que x, ya despejada, es igual a 3 positivo más menos 2. Eso nos da, por tanto, razón a dos posibles cuentas. Una con el valor positivo y otro con el valor negativo de la raíz. Veamos qué pasa con el valor negativo. Con el valor negativo tenemos que eso es 3 menos 2 y que por tanto el primer valor de x, x1, es 1. Corresponde a la raíz que se visualiza en el gráfico. El segundo valor es con el valor positivo de la raíz y nos dice que 3 más 2 es igual a 5 y corresponde justo a la segunda raíz. Entonces, cuando tengo la forma canónica, para calcular las raíces, debo de igualar la función a 0, o y igualarlo a 0, y despejar cuidadosamente a x. Obtendremos típicamente dos raíces. Bien, la forma general de la función cuadrática, o parabólica, es de la forma f de x igual a por x al cuadrado más bx más c, siendo a, b y c números reales. ¿Cómo llegamos a esa forma general? Para obtener esa forma general debemos de desarrollar la forma canónica. Bien, sabemos que la forma canónica es f de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 4. Con esa comenzamos este tutorial y con esa terminamos el primer tutorial de la parábola. Vamos a desarrollar el binomio al cuadrado. Hay una regla muy específica aprendida en educación secundaria que nos permite desarrollar un binomio al cuadrado. La vamos a aplicar aquí. Desarrollar ese binomio al cuadrado significa entonces tener la solución x al cuadrado menos 6x más 9 y el menos 4 que ya aparecía de antemano. Finalmente lo que hay que hacer es simplificar términos semejantes. Por tanto, al simplificarlo tenemos la función f de x igual a x al cuadrado menos 6x más 5. Una vez que hemos desarrollado esta función, hemos arribado y obtenido la forma general. Por una simple comparación, vamos a darnos cuenta que el valor del parámetro a, que es el parámetro principal para este ejemplo, es de 1. El valor del parámetro b, que es quien multiplica al término en x, es de menos 6. Y el valor del parámetro c es el término libre e igual a 5. Entonces, ¿cómo llego a la forma general a través de la forma canónica? Desarrollando el binomio al cuadrado. Y con eso se logra. La forma general entonces es esta que aparece aquí. La forma general me sirve para indicarme los valores de los parámetros a, b y c, siendo a coeficiente principal, siendo c término libre. Así pues, de esta parábola en color azul se puede escribir su ecuación de dos maneras hasta ahorita conocidas: la forma canónica o bien la forma general. Forma factorizada de la parábola. La forma factorizada de la función cuadrática o parabólica es la forma f de x igual a por x menos r1 multiplicado por x menos r2. ¿Qué son r1 y r2? Pues son justo los valores de las raíces de la parábola. Ahora bien, ¿cómo escribo la forma factorizada? Nosotros sabemos que para escribir la forma factorizada necesitamos las raíces y el parámetro a. Si ustedes recuerdan, hace un momento demostramos y calculamos los valores de las raíces. Los calculamos a partir de la canónica. Y el parámetro a, acabamos de ver hace un momento que vale exactamente igual a 1, el coeficiente principal. Así pues, la forma factorizada, según lo que nos está dicho, es igual a f de x igual a 1 por x menos la raíz primera, o sea, x menos 1, multiplicado por x menos la raíz segunda, es decir, por x menos 5. Entonces la forma factorizada se escribe o se puede escribir
solo en el caso de que conozcamos las raíces de la función. Y con esto, entonces estamos viendo cómo esta misma parábola en color azul tiene tres maneras de escribirse. Una, la forma canónica. Recuerden que la forma canónica me indica los desplazamientos y las coordenadas del vértice. 2. La forma general. La forma general me va a servir para conocer el valor de los parámetros a, b y c, y ya veremos su uso posterior. Y tercera forma de escribir esta misma parábola, la forma factorizada. Recuerden que para la forma factorizada es menester o es indispensable conocer el valor del coeficiente principal y el valor de las raíces. Así pues, este segundo tutorial ha servido para entender que una función cuadrática tiene tres diferentes formas de expresarse y que esas tres diferentes formas corresponden a la información que tengamos. Tenemos el vértice, la forma canónica. Tenemos las raíces, la forma factorizada. Conocemos el valor de a, b y c, la forma general. Con esto pues terminamos este segundo tutorial respecto al tema